Hoy, 13 de agosto, se cumplen exactamente 503 años de la caída de México Tenochtitlan y con ello da paso directamente a otra época de nuestra historia. El tema de la conquista sigue siendo, 503 años más tarde, igual de difícil, sigue causando división, conflictos y muchas opiniones. Particularmente me gusta mucho cómo la historia ocurre, es hermosa tal cual haya ocurrido. Pero sí debo decir que la caída de una ciudad tan poderosa y tan imponente como lo fue Tenochtitlan, pues es como mínimo el drama más fuerte que ha sufrido nuestra historia, comparable con la caída de Constantinopla, con la decadencia de Grecia, con la caída del Imperio Otomano y muchos grandes imperios. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés se vería frente a frente con Moctezuma, las dos personas más extrañas una para la otra, y que causarían justamente el primer paso a una nueva globalización, la nueva globalización. Y con ello, pues claro que se trae mucho conocimiento, también muchas injusticias, no vamos a negarlo, no vamos a decir que no. Las culturas no se chocan, se fusionan, no recuerdo de quién es esta frase. Sin embargo, lo que nos enseñan en la escuela es lo clásico, el 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan, pero a veces no sabemos exactamente cómo es que lo narran las personas que estuvieron ahí. Voy a narrarles en este momento exactamente cómo lo dice Hernán Cortés en sus cartas de relación al rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, cómo se lo narra en sus cartas de relación exactamente el momento de la caída, el momento preciso, el mero 13 de agosto, y también de Bernal Díaz del Castillo, que personalmente me gusta muchísimo más cómo lo narra Bernal Díaz del Castillo. Tiene una forma más humana y más esplendorosa de expresar algunos pasajes. Hernán Cortés, por su parte, pasa de lado muchos detalles y va directamente a lo que le interesa que el rey se entere. Mientras esto ocurre, voy a dejarles unas maravillosas imágenes de lo que pudo haber sido Tenochtitlan para 1519, justamente antes de la llegada de los europeos, hechas por el mexicano Andrés Semo y por el holandés Thomas Cole, que son maravillosas y que pueden encontrar en la red. Vamos a leerles unos pequeños fragmentos. El primero de ellos que les voy a leer es Cartas de Relación de Hernán Cortés. Obviamente, miren el volumen del libro, o sea, es mucho, mucho lo que contiene. Me voy a centrar justamente en unos instantes antes de que fuera Cuauhtémoc apresado. Dice de la siguiente forma: y los bergantines, que son las naves de poco tamaño, de poca montura, que le permitieron navegar el lago de Texcoco y asediar por los alrededores a la isla de Tenochtitlan. Y los bergantines entraron de golpe por aquel lago y rompieron por medio de la flota de canoas. Y la gente de guerra que en ellas estaba ya no osaba pelear. Y plugo a Dios que un capitán de un bergantín que se dice García Holguín llegó en pos de una canoa en la cual le pareció que iba gente de manera, se refiere a gente de la nobleza. Y como llevaba 2 o 3 ballesteros en la proa del bergantín e iban encarando en los de la canoa, hiciéronle una señal de que ahí se encontraba el señor Cuauhtémoc, y que no tirasen, y saltaron de presto, y prendiéronle a él y a aquel Guatemucín, así se referían a Cuauhtémoc, y a aquel señor de Tacuba, y a otros principales que con él estaban. Y luego el dicho capitán García Holguín me trajo allí a la azotea donde yo estaba, que era junto al lago, al señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual, como le hice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo traía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. Y yo le animé y le dije que no tuviese temor alguno. Y así, preso este señor Cuauhtemucín, luego en este punto cesó la guerra, a la cual plugo a Dios nuestro Señor
dar conclusión un martes, día de San Hipólito, que fue a 13 de agosto de 1521 años. La iglesia de San Hipólito, hoy en Reforma, Metro Hidalgo, fue de las primeras iglesias en asentarse en la nueva Ciudad de México, justamente por esta razón, porque el 13 de agosto coincidía con el patrón San Hipólito. Y en todos aquellos 75 días del cerco, o sea, los 75 días que rodearon la isla y lo asediaron, les quitaron acceso a agua, acceso a comida, como han caído muchos de los imperios asediados. Y en todos aquellos 75 días del cerco, ninguno se pasó que no se tuviese combate con los de esta ciudad, poco o mucho. Aquel día de la prisión de Guatemuzín y toma de la ciudad, después de haber recogido el despojo que se pudo haber, nos fuimos al Real dando gracias a nuestro Señor por tan señalada merced. El Real es como un campamento que tenían ubicado, de hecho Cortés se ubicaba en Coyoacán. Tenía varios hombres repartidos en varios reales, él se encontraba en Coyoacán y precisamente por eso es ahí donde hoy podemos encontrar la que supuestamente fue la primera casa de Cortés, en Coyoacán justamente. Nos fuimos al Real dando gracias a nuestro Señor por tan señalada merced y tan deseada victoria como nos había dado. Ahí en el Real estuve 3 o 4 días, dando orden en muchas cosas que convenían, y después nos venimos a la ciudad de Cuyoacán, donde hasta ahora he estado entendiendo en la buena orden, gobernación y pacificación de estas partes. A partir de aquí, Cortés ya habla completamente de otras cosas, de lo que sucedió. No dice mucho qué sucedió con todos los indígenas que sobrevivieron. Muchísimos perecieron, muchísimos, y no hace mucha referencia a qué ocurrió después. Él sigue dándose muchas alabanzas por lo que acababa de suceder y diciéndole al rey que todo era en servicio de la religión católica y de acrecentar los reinos de su majestad. Vamos con el señor Bernal Díaz del Castillo. Hasta ahorita mi favorito. Mucha gente ha escrito sobre la conquista tiempo después. Estos dos autores me gustan mucho porque están ahí, están presentes. Gente actual sigue escribiendo sobre la conquista, pero recogiendo lo que otros escribieron en el pasado. Gente como Fray Bernardino de Sahagún escribe, pero no le tocó ver la conquista. Gente como Motolinía también escribe sobre la conquista, pero no le tocó presenciarla. Por eso estas dos fuentes son tan ricas y tan interesantes. Voy con lo que dice Bernal Díaz del Castillo. Dice: y desde que Cortés lo supo, luego despachó al capitán Luis Marín y a Francisco de Verdugo, que llamasen a Sandoval y a Holguín, así como venían en sus bergatines sin más debatir, y trajesen a Guatemuz y su mujer y su familia, y con mucho acato, porque él determinaría cuyo era el prisionero y a quién se había de dar la honra de ello. Estas personas se peleaban por tener la honra de ser ellos quien habían apresado finalmente al señor Cuauhtémoc. Esto ocurre entre la periferia de entre Tlatelolco y lo que hoy es actual Tepito. De hecho, en Tepito se encuentra justamente la parroquia de la Conchita, la Concepción, donde ahí reza una placa que dice: aquí fue preso el señor Cuauhtémoc, aquí comenzó la esclavitud. Y entre tanto que lo llamaron, mandó aparejar un estrado de lo mejor que en aquella sazón se pudo haber, con petates y mantas y asentaderos, y mucha comida de lo que Cortés tenía para sí. Y luego vino Sandoval y Holguín con Guatemuz, y le llevaron entre tambos a 2 capitanes ante Cortés, y de que se vio delante de él, le hizo mucho acato. Y Cortés con alegría le abrazó, y le mostró mucho amor a él y a sus capitanes. Y entonces Cuauhtémoc dijo a Cortés: señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Y esto, cuando se lo decía, lloraba muchas lágrimas y sollozos, y también lloraba otros grandes señores que consigo traía. Y Cortés le respondió con doña Marina y Aguilar, nuestras lenguas, o sea, sus traductores, muy amorosamente, y le dijo que por haber sido tan valiente señor y volver por su ciudad, le tenía en mucho más en su persona, y que no era digno de culpa ninguna, y que antes se le ha de tener a bien que a mal, y que lo que él quisiera era que cuando iban de vencida,
Antes que más destruyéramos aquella ciudad tan hermosa, ni hubiera tantas muertes de sus mexicanos, que viniera de paz y de su voluntad. Y pues ya es pasado lo uno y lo otro, que no hay remedio ni enmienda en ello, y que descanse su corazón y de todos sus capitanes, y que él mandará en México y sus provincias como antes. Y Cuauhtémoc y sus capitanes dijeron que lo tenían en merced. Bueno, esto es parcialmente cierto. Suena muy bonito cuando lo escuchas, que Cortés le asegura a Cuauhtémoc que va a seguir gobernando sus tierras. En cierta forma sí, pero ellos se adueñan pues del 60% de la isla de Tenochtitlan y mandan a todos los indígenas a Tlatelolco. De hecho, el lugar se llamaba como Santiago, Santiago Tlatelolco, y a partir de ahí empieza esa combinación de nombres. Si se fijan, cientos y cientos de nuestros pueblos actuales tienen un nombre en náhuatl acompañado de un nombre religioso, un nombre cristiano. San Pablo Xicotenca, no sé, Santa Clara Cuatitla. ¿Te das cuenta? O sea, es ese sincretismo cultural. Entonces, yo creo que Santiago Tlatelolco probablemente fue de lo primero que se bautizó de esta forma. Santiago era pues, el señor al que los españoles rezaban en cuanto a la guerra se refería, y Tlatelolco pues no perdió su nombre, seguía siendo Tlatelolco. Entonces toda esta zona de Tlatelolco fue apartada para que los indígenas pudieran residir en él y volvieran a abrir el tianguis y volvieran a abrir el mercado y tratar de pues llevar la vida lo más digna posible entre ambas formas de pensar. Y bueno, en fin, vamos a continuar. Y Cortés preguntó por la mujer y por otras grandes señoras, mujeres de otros capitanes que le habían dicho que venían con Cuauhtémoc. Y el mismo Cuauhtémoc respondió y dijo que había rogado a Gonzalo de Sandoval y a García Holguín que las dejasen entrar en las canoas donde venían hasta ver lo que Malinche les mandaba. Malinche era Cortés, le decían señor Malinche porque siempre estaba acompañado de Marina, y era ella la que hablaba, entonces hablaba en su nombre y por lo tanto a él le llamaron el señor Malinche. Y luego Cortés envió por ellas y a todas les mandó dar de comer lo mejor que en ella sazón había en el real. Y porque era tarde y comenzaba a llover, mandó Cortés que luego se fuesen a Coyoacán. Y llevó consigo a Cuauhtémoc y a toda su casa y familia y a muchos principales. Y asimismo mandó a Pedro de Alvarado y a Gonzalo de Sandoval y a los demás capitanes que cada uno fuese en su estancia y real, y nosotros nos fuésemos a Tacuba y Sandoval a Tepeaquilla. Tepeaquilla es lo que hoy es la villa, ¿no? Al norte de la ciudad, y Cortés a Coyoacán, prendiéndose Cuauhtémoc y sus capitanes en 13 de agosto, a hora de vísperas, en día de Señor de San Hipólito, año de 1521 años, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora la Virgen Santa María, bendita Madre. Amén. Llovió y relampagueó. Escuchen, eso es casi poético, ¿no? Llovió y relampagueó y tronó aquella tarde y hasta medianoche, mucho más agua que otras veces. Y después que se hubo preso Cuauhtémoc, quedamos tan sordos todos los soldados como si de antes estuviera un hombre encima de un campanario y tañiesen muchas campanas, y en aquel instante que las tañían, momentáneamente cesasen de tañerlas. Y esto digo al propósito porque todos los 93 días, él dice que fueron 93 días de asedio, que sobre esta ciudad estuvimos de noche y de día, se escuchaban tantos gritos, tumbos, voces, capitanes mexicanos, guerreros, batallares, calzadas, levantando palizadas, abrir y ahondar aberturas, tambores, caracolas y esa música tan horripilante que se escuchaba, que se sentía hundir el mundo, y esos cantares a sus ídolos, esos malditos atambores y cornetas dolorosos que nunca paraban de sonar, que todo cesó de manera tan momentánea, que por eso he dicho a esta causa como si de una sordera en un campanario nos encontrásemos. Bueno, ya después Bernal habla mucho sobre cómo era Cuauhtémoc físicamente. Era muy joven, 23, 24 años aproximadamente, de una gentil manera. Muchos tendemos a pensar que fue el último Tlatoani, así se le suele recordar, ¿no? El último Tlatoani, vamos a llamarle el último Tlatoani del Tenochtitlan libre de españoles, porque realmente, como ya dije, en el poblado de Santiago Tlatelolco, siguió habiendo Tlatoanis.
Motelchuy, por ejemplo, no recuerdo el orden, pero todavía se pueden encontrar hasta 5 o 6 tlatoanis después de Cuauhtémoc, que por supuesto ya estaban bautizados al cristianismo, ya tenían un nombre náhuatl y europeo al mismo tiempo. Y muchas de estas cosas no se nos dice, no se nos platica qué pasó exactamente después. En este momento te estoy platicando qué pasó unos instantes antes de la famosa ya caída de Tenochtitlan. En realidad, lo que ocurrió con los mexicas no es que fueran más débiles en términos militares. De hecho, hay capítulos brutales que podemos encontrar aquí, donde describen las hazañas guerreras de los mexicas. El problema es que se quedaron completamente solos. Los de Chalco se les unieron a los españoles, empezando claro por los tlaxcaltecas, los totonacas, pero todo el valle alrededor de Tenochtitlan también finalmente fue encauzándose a la hazaña militar europea. Por lo tanto, eran los 800 españoles, pero 50,000 guerreros indígenas de otras poblaciones que pues estaban hartas del yugo. Y a veces se nos olvida un poquito que México Tenochtitlan también conformaba un imperio, que también a base de sangre llegaban y mataban y torturaban a toda aquella población que no quisiera dar los tributos necesarios. Básicamente era como lo que hoy sería rentear a otras poblaciones. Entonces la historia es truculenta, la historia es extraña, preciosa, maravillosa y fabulosa. Y si quieren saber un poquito más de qué pasa exactamente después, qué ocurre, qué pasa con estas poblaciones del Valle de México inmediatamente después, bueno, ya les dije una que fue que pues todos los indígenas fueron recorridos hacia Santiago Tlatelolco, que todavía hubo tlatoanis. El cristianismo fue rapidísimo, como abundó, ahí lo pueden ver en el mapa de Uppsala. En el mapa de Uppsala es probablemente el primer mapa que tengamos del México colonizado. Y tiene mucha pictografía mexica y ya se ve una abundancia del cristianismo en épocas muy tempranas. Te estoy hablando de 1570, 1575 máximo. Y son todos estos deliciosos detalles que nos cuentan estos libros, que nos permiten entender un poquito más qué ocurrió, sobre todo quiénes somos, y sobre todo tener muchos buenos argumentos para no ideologizar algo, para no alabar un bando ni a otro, simplemente para contar una historia tan dramática y tan trágica como es la caída de un imperio y la caída de una ciudad. Saludos y muchas gracias.